Bueno, continuemos chicos. Ahora vamos a hablar de farmacodinámica. No se olviden, es lo que el fármaco le hace al cuerpo, ¿no? A la persona. ¿A través de qué? De las acciones celulares. Perfecto. Entonces, miren, para que un fármaco pueda hacernos algo, tiene que unirse a un receptor en nuestro cuerpo, a alguna diana, algún blanco. ¿Correcto? Entonces, cuando el fármaco se une a un receptor, se forma el famoso complejo fármaco más receptor. Es un complejo fármaco más receptor. Y de ese complejo, si es que hubiera acción, ocurre lo que se llama una actividad biológica producto de un fármaco. ¿Está bien? Entonces, primero se tiene que unir el fármaco a un receptor. ¿Y qué forman? El complejo. Si esa unión produce algo, hay un clic, hay función, se ocurre o pasa una actividad biológica. ¿Correcto? La respuesta de esta actividad biológica va a ser proporcional al número de complejos fármaco-receptor que se formen y proporcional a la concentración de fármacos en la biofase. La biofase viene a ser el lugar físico donde se encuentran el fármaco con el receptor. ¿Ya? Entonces, ¿de qué va a depender esto? De muchas cosas, del número de receptores, de la afinidad del fármaco, de la concentración del fármaco, etcétera, 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 que vamos a ver al detalle en el seminario y en la teoría. ¿Ya? No se olvide. Entonces, pasemos a ver, ¿qué es la afinidad? La afinidad es la capacidad de unión a un receptor específico para formar un complejo fármaco-receptor. O sea, un fármaco es más afín cuanto más rápido, más propenso, más proclive es a unirse a un receptor específico. Es afín. En cambio, la actividad intrínseca es la capacidad de un fármaco unido para activarlo. En buen cristiano, para yo poder tener actividad intrínseca, primero tuve que unirme, o sea, tener afinidad. Pero tener afinidad no garantiza que yo tenga una actividad intrínseca o eficacia. ¿Está bien? Perfecto. Vamos a repasar eso más adelante. ¿A dónde se unen los fármacos? Los fármacos se pueden unir un montón de cosas. Lo más importante es que se unan a sus receptores, porque son los que hacen la función final. No te olvides, los fármacos no suelen crear funciones en nuestro cuerpo. Es muy raro el fármaco que tenga una actividad funcional per se. Lo que hace un fármaco es modular la actividad de nuestro propio cuerpo. ¿Correcto? Entonces, los receptores a los cuales se unen, usualmente, tradicionalmente, se han dividido en superfamilias. De receptores unidos a canales iónicos, ion channels, de receptores unidos a proteína G, o sea, receptores acoplados a proteína G, receptores unidos a enzimas, como las quinasas, receptores nucleares. ¿Ya, chicos? El tiempo de acción de cada fármaco depende del receptor. Si se une a los canales iónicos, en milisegundos puede dar su acción. El resto, segundos en proteína G, horas en quinasas, horas, días y quizás años en receptores nucleares. ¿Ya? Muy bien, vamos a ver al detalle esto más adelante. Entonces, cuando un fármaco se une a un receptor, ¿qué tenemos que conocer en farmacología? Tenemos que conocer los aspectos cuantitativos de esta interacción fármaco-receptor. Mira, yo tengo acá la concentración de un fármaco, aspirina, por ejemplo. Te zampas desde 1 miligramo hasta 100 miligramos, se me ocurre. Y esta es la respuesta máxima clínica. Te duele menos la cabeza, te duele menos, hasta que ya no te duele nada. Es un ejemplo así bien sencillo. Entonces, el fármaco, la concentración del fármaco, que puede ser acá ponte 1.5, a la cual ejerce la mitad de su respuesta biológica, esta concentración, ¿no es cierto?, es la dosis efectiva 50. ¿Ya? Que cuando le sacas el logaritmo, la curva por matemática se vuelve sigmoidea, de esta forma, y el logaritmo de la concentración, ¿no es cierto?, donde se inflexiona la curva es la concentración 50, donde el efecto 50. Entonces el efecto terapéutico del 50% ocurre en la dosis efectiva 50. ¿Ya, chicos? Eso significa. Primer parámetro estudiado. Segundo, la potencia. La potencia y la eficacia. La potencia tiene que ver con la capacidad de un fármaco para desencadenar la misma reacción que otro fármaco, pero con menos dosis. O sea, si te tomas tu aspirina, que es el Y tienes que tomarte así de concentración para el efecto 50,
¿Qué pasa si te tomas naproxeno, que es el X, y para el mismo efecto tienes que tomar la mitad de dosis? Entonces, ¿qué quiere decir? Que el naproxeno X es más potente que la aspirina Y, porque a menos dosis te ocasiona el mismo efecto. ¿Qué efecto? El efecto del 50%. ¿Está bien? Eso es potencia relativa. Pero la eficacia relativa es cuando el fármaco, en este caso naproxeno, tiene mayor efecto que la aspirina. ¿Entienden? O sea, esta es la dosis de cada uno y a una misma dosis el efecto de la aspirina es inferior al efecto del naproxeno. En este ejemplo, ¿eh? No es en el de acá son iguales. En el de acá, entonces, en el ejemplo de acá, estos fármacos tienen una diferencia de eficacia, que es la actividad o el efecto clínico. Y estos de acá es un tema de potencia, que es la concentración del fármaco para alcanzar el mismo efecto. ¿Correcto? Perfecto. Seguimos. Luego, los fármacos actúan con los receptores y pueden hacer las siguientes acciones. Si yo remedo o favorezco que se haga lo que se debe hacer, tengo un agonismo. Y si yo me opongo a lo que hace el fármaco, tengo un antagonismo. Perdón, a lo que hace el receptor, no el fármaco. El fármaco que remeda la acción del receptor fisiológica se llama agonista. Y el fármaco que bloquea, interfiere la acción del receptor se llama antagonista. Entonces, un agonista puede ser completo, aquel que se une al receptor específico e induce a su respuesta máxima. O sea, en este caso, agonista total o completo, el verdecito. Le puse, este es el nivel de respuesta en unidades X, por ejemplo, unidad disminución de dolor de cabeza, un ejemplo para la aspirina, y este es el fármaco. Entonces, a más aspirina, me puede llevar al máximo efecto de reducción de dolor de cabeza. Ese es un agonista total. ¿Está bien? Un agonista parcial es aquel que actúa, pero induce una respuesta submáxima. ¿Está bien? O sea, solamente llega hasta acá, no hasta acá. Entonces, si con aspirina X llego hasta acá, con naproxeno Y llego hasta acá, naproxeno Y, esta es una Y, llego hasta acá, entonces es un agonista parcial. Estoy poniendo ejemplos, ¿eh? No estoy diciendo que la aspirina sea así como el naproxeno, por favor. Son ejemplos. Entonces, el agonista parcial dice que llegó a medio camino del agonista total. Por lo tanto, un agonista parcial va a actuar como antagonista, pero del agonista completo. O sea, el Y es agonista parcial respecto del compuesto inactivo, o sea, del placebo, del que no hace nada en el receptor. Pero respecto de la aspirina, que alcanza su máximo efecto, la cual es un agonista total, el naproxeno vendría a ser un antagonista, porque se opone a la acción completa. Más o menos, ¿me entienden? Esa es la lógica, ¿ya? Eso vamos a ahondar en el seminario. En cambio, un agonista inverso es aquel fármaco que desestabiliza el sistema llevándolo a un nivel de actividad por debajo del basal. Como ves acá, agonista inverso. Basalmente, con placebo, con compuesto inactivo que es el negro, este receptor actúa como 100. Si yo le pongo un agonista que simula la acción del receptor, pero lo lleva a niveles inferiores de lo que usualmente hace en estado natural sin intervención de un fármaco, se llama agonista inverso. ¿Me dejan entender? O sea, te voy a poner un ejemplo claro. Si tú, sin ningún estímulo, sin que nadie te premie nada, tú estudias 10 páginas al día, y yo te digo, oye, ¿sabes qué? Te voy a dar una propina si estudias más y estudias 15 páginas al día, un agonista parcial. Pero te digo, ¿sabes qué, compañero? Te voy a llevar al Caribe si apruebas farmacología. Estudias 30 páginas al día, no más nada, tu cerebro ya no puede más. Tú quisieras estudiar más, pero tu cerebro no puede más, pues. Entonces, este es tu agonista completo, te llevó a tu máxima eficacia. Pero si al contrario te juntas con tu amiguito, tu enamoradita o tu barrio y empiezas a perder eficacia, pero te siguen estimulando, pero ya no a lo que harías normalmente sin ese estímulo, entonces ellos vienen a ser agonistas inversos, porque te estimulan sí, pero de repente por debajo del umbral que lo harías sin esas, entre comillas, malas influencias. ¿Me estoy dejando de entender? Esto es un ejemplo sencillo en cristiano para ver cómo un fármaco, a pesar de que ocasiona efecto, lo puede llevar a niveles subóptimos, ¿ya? En cambio, el antagonista, vamos a ver más adelante,
puede ser competitivo o no competitivo. El antagonista no competitivo es aquel fármaco que evita que el agonista trabaje en cualquier concentración porque no compite por el sitio de acción. Y el agonista competitivo es aquel que evita que el agonista actúe dependiendo de la concentración porque compiten por el sitio de acción. Miren, miren. Si yo tengo un antagonista competitivo, ¿qué quiere decir? Que el fármaco que el antagonista se une con el fármaco que estimula en el mismo lugar. Entonces, el agonista con el antagonista compiten en el mismo lugar de acción, por lo tanto, si yo te pongo más antagonista, ¿no es cierto?, voy a hacer que tu concentración de agonista aumente para el mismo efecto. O sea, si por el mismo tiempo este es lo normal, ¿no es cierto? Este es la concentración voy a poner el mismo ejemplo del estudio, ¿eh? Esta es la concentración de un fármaco o el estímulo que te quiero dar para que estudies el 50% de tu capacidad. Si yo te pongo un antagonista competitivo, alguien que compita por el mismo estímulo, ¿no es cierto?, por el mismo lugar, se me ocurre, no sé, alguna cosa que te quite tiempo, yo voy a tener que aumentarte el premio, o sea, aumentarte el agonista para que consiga el mismo efecto. Y si te pongo más antagonista, tengo que aumentarte más y más y más sin disminuir tu efecto. O sea, al final es como quien dice, ¿quién paga más? El que paga más, en este caso agonista, o el que paga más, el antagonista, para un mismo efecto. Si no está quedando claro, no se preocupen, en el seminario vamos a andarlo, pero el concepto básico es que un antagonista competitivo hace que la dosis de agonista sea superior para alcanzar el mismo efecto. ¿Está bien? En cambio, un antagonista no competitivo es aquel que interactúa en otro lugar distinto donde actúa el agonista, ¿no es cierto? Perdón, claro, estamos en el no competitivo. El antagonista no competitivo es aquel que actúa en el mismo lugar del agonista, pero no puede ser desplazado por mayor concentración del mismo. ¿Está bien? No compiten, no hay forma de competir. Y lo único que hace es disminuir el efecto global. O sea, como no puede ser desplazado por el agonista, porque es no competitivo, ¿correcto? Entonces, este efecto neto del receptor va a tener que declinar. Porque por más que le ponga kilos de agonista, este antagonista no va a competir en el mismo, o sea, no va a ser desplazado por la concentración del agonista y lo único que vas a tener es menor efecto. ¿Bien, chicos? Menor efecto. En cambio, el alostérico significa que el antagonista trabaja en otro lugar, esa es la diferencia básicamente con el no competitivo del alostérico, que trabaja en otro lugar y al trabajar en otro lugar, independientemente de la concentración, o puede hacer que baje su eficacia, baje el efecto, o inclusive puede potenciarlo, ya sé que ocurre antes, ¿no? En este caso, esto es la regulación alostérica, ¿ya? Alostérica, cuando ocurre en otro lugar del receptor. ¿Bien, chicos? Estos tres conceptos, espero que les quede claro lo que es competitividad y no competitividad, lo vamos a ver al detalle más adelante. ¿Ya? Entonces no se olviden, un agonista no competitivo evita que el agonista en cualquier concentración produzca efecto, en cualquier concentración, ¿ya? No tiene que ver la concentración. En cambio, el competitivo o superable es aquel que a mayor concentración de agonista deja de ser antagonista. No te olvides. El que más paga, o agonista o antagonista, tienes el efecto. Y el no competitivo es independientemente de la concentración del agonista, esto va a caer. ¿Está bien? Y el alostérico es aquel que modula en otro lugar del receptor. En otro lugar. Que al final puede antagonizar o inclusive puede dar un efecto de agonista en tema de potenciación. Esa es una regulación alostérica. ¿Ya? Muy bien. Existe otro tipo de antagonismo que se llama antagonismo farmacocinético. ¿Ya? Es aquel en el que un medicamento interactúa con otro reduciendo su concentración, pero a nivel farmacocinético. O sea, no tiene nada que ver con el receptor, tiene que ver con la farmacocinética. ¿Cuál era la farmacocinética? ADME, ¿no? Tiene que ver con la absorción, distribución, metabolismo o excreción. Por ejemplo, en este caso, si el fenobarbital induce al CYP450, aumenta el metabolismo de la warfarina. Entonces viene a ser un antagonista, pero porque aumenta su metabolismo. Un antagonista farmacocinético. ¿Ya? Muy bien. Y finalmente, conceptos clave.
Vamos a verlo bien al detalle en la teoría, pero rápidamente. Tolerancia es cuando la actividad de un fármaco disminuye, ya sea por farmacocinética o farmacodinamia, de la condición del individuo o con otro fármaco. O sea, en buen cristiano, lo que antes caías con una 620 cusqueña, ahora tienes que tomar una jarra, una caja. Te estás haciendo tolerante al alcohol. Necesitas otras concentraciones mayores para alcanzar el efecto, pero por mecanismos esperables. En cambio, la taquifilaxia es cuando rápidamente adquieres tolerancia a un fármaco, bruscamente, taquifilaxia, ¿no es cierto? Y simplemente ya no te hace efecto. ¿Ya? Eso vamos a verlo en algunos casos, más que nada por regulación propia de la célula. Afinidad, ya dijimos que es la capacidad de un fármaco para unirse a un receptor específicamente, independientemente de que lo active o no. Eficacia es la actividad, o perdón, la capacidad de un fármaco para activar un receptor, que conceptualmente es similar a actividad intrínseca, que viene a ser la capacidad del fármaco unido al receptor de producir la función del receptor, no te olvides, pero la eficacia viene a ser el grado, no la potencia, sino el grado, la capacidad o la magnitud de la actividad que genera. En cambio, la potencia dijimos que es la concentración del fármaco necesaria para provocar un mismo efecto. Un fármaco es más potente cuando a menos dosis produce el mismo efecto que otro fármaco. ¿Está bien? Dosificación es la cantidad de fármaco que proveemos a una diana. Dosis efectiva es aquella dosis a la cual ya vemos efecto farmacológico. Dosis terapéutica es cuando vemos efecto clínico. Dosis tóxica es cuando vemos efecto adverso importante, considerable. Dosis letal es cuando vemos muerte. Zona manejable es el rango en el que tú puedes estar desde el efecto hasta antes de la dosis tóxica, e índice terapéutico es el margen de seguridad que te da cada fármaco respecto de sus dosis, de su efecto y su dosis letal, que vamos a ver más adelante. ¿Ya, chicos? Entonces, miren, la distribución de frecuencias es el porcentaje de individuos que responden a un fármaco y va cayendo. Y esta es la distribución de frecuencia de los individuos. Entonces, si te das cuenta, hay una media de individuos en la población que responden a cierta concentración de fármaco. ¿Está bien? A 10 miligramos por litro responden el 50% de individuos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que habrá un grupo de individuos que van a responder a menos dosis y un grupo a mayor dosis. Esta es una variabilidad farmacodinámica debido a ¿qué? A la variabilidad genética de los individuos. ¿Esto quién lo estudia? La farmacogenética, la farmacogenómica. ¿Está bien? La variabilidad de respuesta a fármacos según tu genética. ¿Ya? Y esto es lo que elige el índice terapéutico. La lethal dose 50, dosis letal 50, y la dosis eficaz 50, se dividen, entran en relación y tienes el margen, el índice terapéutico. Ya no te confundas con el intervalo, ¿eh? Este es el índice, es una relación. ¿Qué quiere decir? Yo tengo un fármaco, ¿no es cierto? Dosis efectiva, porcentaje de individuos que responden. Dosis efectiva 50. A 100 responde las 50 partes, 50%. Acá ya está viendo los efectos adversos. Pero a 400 ya se me mueren 50, no humanos. Estos estudios se hacen en animales por si acaso. ¿Ya? Entonces, son bien cuestionados y todo un tema. Pero la cosa es que el número de individuos, en este caso animalitos, que se mueren, la mitad a esa dosis, se llama dosis letal 50. Si la comparo con la dosis a la cual hay efecto, que se llamaría dosis efectiva 50, esta relación me dice 4. ¿Qué quiere decir? Que tiene que pasar 4 veces la dosis efectiva para llegar a una dosis letal. Entonces me da un índice terapéutico, un margen de seguridad. ¿Ya? Un margen de seguridad. De seguridad, para no matarlo, muerte, RIP. Margen de seguridad. ¿Ya? Índice terapéutico me permite ver qué fármacos, cuanto mayor índice terapéutico haya, ¿no es cierto? Quiere decir que está más alejado la dosis letal de la dosis efectiva. ¿Está bien? En cambio, el intervalo terapéutico es aquel espacio que hay entre la respuesta terapéutica, 50, y, como ves acá, la concentración del fármaco, donde aparecen efectos adversos, donde empiezan a aparecer efectos adversos importantes. Empiezan. ¿Te das cuenta? Este espacio que tenemos acá es un intervalo terapéutico, que ya lo vimos antes en cinética. ¿Ya? Es intervalo, no es índice. Y finalmente,
vamos a ver por qué hay variabilidad en los efectos farmacológicos, según este estudio, que ven acá, del 72, del 72, está en el Goodman hasta ahorita, es porque de la dosis que prescribimos, los médicos, hay errores de nuestra parte, no decimos bien qué hacer, y el paciente no cumple lo que le decimos que haga, por lo tanto la dosis administrada varía. Esta dosis administrada variada, de por sí por nuestros errores o del paciente, va a variar su absorción, va a variar según el cuerpo del paciente, va a variar según su distribución, según la unión a proteínas, según su metabolismo. Y esta dosis administrada, a partir de esta variabilidad, tiene una concentración en sus sitios de acción diferentes a los que pensábamos desde un inicio. Todo esto en función de qué? De las variables fisiológicas, patológicas, genéticas, interacciones, etcétera, del paciente. Y al final esto también repercute en la interacción fármaco-receptor, el estado funcional del individuo, el efecto placebo que mucho tiene que ver, hasta un 40-60% en algunos trabajos, y la resistencia ya sea de microbios o del propio paciente, que al final van a dar efectos farmacológicos totalmente distintos a los que pensábamos. Entonces, en buen cristiano, lo que les quiero decir acá es, de lo que prescribiste, a lo que administró el paciente, a lo que realmente concentró en su tejido y a lo que realmente actúa, hay un montón de variables que lo alteran. ¿Está bien? Entonces, al que quiere ser exquisito y científico en medicina, mucha frustración le espera. Mucha. Salvo que se dediquen a partes prácticas, ¿no? Pragmáticas, como la cirugía o de repente algunas especialidades muy puntuales en medicina. Usualmente en esta carrera, chicos, como ven acá, está lleno de variables y al final los efectos son predecibles solo probabilísticamente. ¿Ya? Muy bien, ahora vámonos a la parte medular de farmacodinamia, los receptores. No se olviden que la lógica de la farmacodinamia es ver en qué receptor actúa el fármaco. Por lo tanto, vamos a repasar los tipos de receptores fisiológicos. ¿Se acuerdan cuáles eran? Los de canales iónicos, los de proteína G, los relacionados a enzimas y los nucleares. ¿Está bien? Entonces, mira, los relacionados a proteína G, G-protein couplet receptor, o sea, asociados a proteína G, es una superfamilia que tiene una proteína, miren, transmembrana, o sea, una unión extracelular, extramembranosa, intramembranosa y perdón, transmembranosa e intramembranosa, al final asociado a una proteína G. ¿Ya? Entonces, este es un receptor de proteína G. Uf, para leer esto tienen horas. Que es sus hélices, entrada y salida, que el receptor. Eso, chicos, no nos interesa. Acá nadie es bioquímico, nadie es biólogo molecular, ¿verdad? Lo que sí tenemos que saber es de que este receptor está acoplado a una proteína G. La proteína G tiene 3 subunidades, alfa, gamma y beta, y es la alfa la que hidroliza el fósforo del GTP, lo pasa a GDP, para realizar su acción como segundo mensajero, ¿correcto? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que cuando se une un ligando al receptor de proteína G, esta activa a la subunidad alfa para que esta, a través del paso del GTP al GDP, pueda migrar como segundo mensajero y activar otra enzima, otro canal, lo que fuera. Pero este es como quien dice el mensajero, ¿me entienden? Entonces, por ejemplo, los receptores adrenérgicos que van a ver en la siguiente clase, de adrenalina, noradrenalina, etcétera, utilizan proteína G, G estimulante, stimulating, ¿ya? Los receptores muscarínicos colinérgicos que trabajan con acetilcolina, que vamos a ver también en la siguiente clase, utilizan receptores acoplados a proteína GI, inhibitoria, o GQ, ¿ya? Los eicosanoides, estimulante e inhibitoria, ambos. O sea, te das cuenta, hay una variabilidad enorme. Puede haber millones de combinaciones posibles y cada célula tiene un efecto secundario diferente porque este segundo mensajero es distinto para cada célula. En buen cristiano, la misma noradrenalina en mi músculo liso bronquial, no te olvides, hace vaso, la adrenalina, no te olvides, en el músculo liso bronquial, broncodilata, para que respires más, broncodilata, ¿está bien? Sin embargo, en otro tejido, tranquilamente, puede este mismo receptor, en vez de dilatar, contraer, por ejemplo, en los músculos lisos del vaso
de los vasos. O sea, dependiendo el receptor y dependiendo la célula, el efecto de la proteína G y del segundo mensajero varía. Eso lo vamos a ver en cada una de las clases y voy a ahondar un poco más esto en la teoría. ¿Correcto? Vamos a la siguiente, canales iónicos. Estos son más fáciles. Los canales iónicos pueden ser o controlados por ligando o controlados por voltaje. Los controlados por ligando son aquellos en los que se pega un ligando, por ejemplo la acetilcolina, y te abren el canal. Como es un canal iónico que pasa por el canal. Por el canal de Panamá pasan barcos. Por el canal iónico pasa sodio, potasio, cloro, que pasan iones. ¿Está bien? Ejemplos de controlados por ligando, los canales ligados a muscarínico 2, los nicotínicos que responden a la nicotina. ¿Está bien? Los controlados por voltaje son aquellos que se abren por voltaje, por corriente. Esto que ves acá que dibujo es una corriente eléctrica. Cuando pasa la corriente, este canal se excita y se abre. Ese es canal ligado por voltaje. El ejemplo, por ejemplo, los de sodio, potasio, que los activa la lidocaína, por ejemplo. ¿No es cierto? Entonces, este gráfico les he puesto acá es para que recuerden los canales iónicos. Hay canales iónicos de reposo que están totalmente abiertos, son como una puerta de fuga para sodio, potasio, etc. Hay canales regulados por voltaje que ya les expliqué. Cuando viene corriente, se abre. Hay canales relacionados al ligando, que cuando viene un ligando como el neurotransmisor, lo abre. Y hay canales relacionados a señales internas. Cuando viene una proteína G, ¡pum!, y lo abre. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿un receptor de proteína G puede estar relacionado a un receptor iónico? Claro. ¿A través de qué? De la proteína G. Luego tenemos los receptores transmembrana, enzimáticos y no enzimáticos. Los receptores transmembrana enzimáticos son aquellos que activan una enzima interiormente, como la tirosinquinasa, ¿no es cierto? El ejemplo típico es de la insulina. Ya van a ver más ejemplos. Es un receptor, como ves acá, que cuando llega a su ligando, se une, plin acá, los junta. Al juntarlos, activa las tirosinas que tienen fósforo, se activan toditas, y al activarse producen una fosforilación. ¿De qué? De otras proteínas que vienen a ser los segundos mensajeros, y pum, mandan la señal. Ese es un receptor de enzima transmembrana ligado a una tirosinquinasa. En cambio, los receptores no enzimáticos transmembrana, el ejemplo típico son los receptores de citoquinas y los receptores tipo Toll. Es un receptor, como ves acá, Toll-like receptor 4, 5, 1, 2, 6, etc., que se unen a diversos componentes. Por ejemplo, el Toll-like tipo 4 se une a las bateas gram negativas, a los lipopolisacáridos. El 5 a la flagelina. El 1, por ejemplo, a los gram positivos. El 10 se me ocurre, bueno, acá no les ha puesto un ejemplo, pero puede activarse con una citoquina. Se me ocurre el 3, 7, 8 y 9 tienen actividad nuclear. O sea, son receptores que apenas se unen a su ligando, tienen una actividad específica. En este caso, si es Toll, tipo Toll, como está en el linfocito, activa la respuesta inmune. Chicos? Entonces, los receptores pueden ser iónicos, asociados a proteína G, o enzimáticos transmembrana, o no enzimáticos transmembrana. ¿Está bien? Finalmente, los receptores nucleares son aquellos que están dentro del núcleo, ¿verdad? No se olviden que el núcleo está internamente aislado de la célula por su membrana nuclear y conectado con un retico endoplasmático, ¿ya? Dentro de este núcleo hay todo un, se llama el licor o entre comillas, el citoplasma nuclear, donde están todas las sustancias nucleares, y dentro de estas sustancias del ADN, el ARN heterogéneo nuclear que se va formando, etcétera, y también tenemos receptores. Los receptores dentro del núcleo, por ejemplo, son los receptores esteroideos para todas las hormonas esteroideas, los receptores de hormona tiroidea, los PPARs, por ejemplo. Y vamos a ver acá que se dividen en familias, ¿ya? La familia tipo 1 de receptor para hormonas esteroideas, viene el ligando, se une a su receptor fuera en el citoplasma y se transloca al núcleo, donde se une, y desencadena la síntesis de proteínas. Si tú alguna vez te preguntaste en qué momento te hiciste hombre, bueno, te hiciste hombre cuando tu testosterona se unió a su ligando, entró al núcleo y empezó a producir proteínas que sacaron músculo, aumentan la función testicular, te hacen la voz grave, etcétera, etcétera, etcétera. En buen cristiano, los grandes receptores son aquellos
que están en el núcleo, porque sus actividades son a largo plazo. La familia tipo 2 tienes los que entran y se ligan dentro del núcleo. Este ejemplo claro, los retinoides, la hormona tiroidea y la vitamina D. Estos tres ejemplos se unen directo dentro del núcleo. ¿Ya? Tienen efectos críticos. Críticos, por ejemplo, hay fármacos que actúan en el núcleo directo para el acné, por ejemplo, como el Roacutan. Eso vamos a ver en dermato, retinoide. Los tipo 3, como ves acá, entra al citoplasma y pasa tal cual sin ningún receptor hasta entrar de frente al núcleo. ¿Ya? Por ejemplo, el Growing Factor B del núcleo es un ejemplo. Y la familia 4 que es similar, el HNF4, y muchos otros que están siendo descubiertos que tienen actividad directa sobre el núcleo. Esta tabla que les dejo acá es un resumen, correcto, para que lo tengan claro. Estos son los receptores lipofílicos que pasan hasta el núcleo, ya los vimos. Acá tienes los ligandos solubles asociados a proteína G, asociados a canal iónico, asociados a transportadores, asociados a matriz extracelular. O sea, este es un resumen de todos los posibles receptores de una célula. ¿Sí, chicos? Esto lo vamos a detallar un poco más en la teoría, es el resumen de lo que hemos visto y bueno, nos estamos viendo ya el martes a las 12. ¿Ok? Gracias.